Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces que Armonizan, un espacio de conversación íntima donde nos conectamos específicamente para poder ayudar a las comunidades escolares, a las instancias educacionales que permitan también hacer esta conexión, esta conversación íntima, que es la invitación que hacemos. Hoy día tenemos una querida invitada, me debería decir querida invitada. No es casualidad que estemos en este espacio tampoco, ni que tengamos este fondo, que ahí nos vamos a conectar. Quiero presentar a Valentina Jastrieto, colega, amiga y conocida, y también desde tu experiencia de docente de educación superior y también como persona que trabaja en el área del desarrollo de emociones. Para mí es un placer entrevistarte el día de hoy y es una invitación también a poder sacar el máximo provecho para compartir con quienes nos acompañan esta entrevista. Bienvenida, Valentina. Pero muchas gracias. Para mí no solamente el estar contigo, el entorno es súper especial, sino particularmente el tema. O sea, poder hablar de esto, poder darte este espacio, rodeada, abrazada por todo esto, es definitivamente mágico. Muchas gracias. Contarte un poco que Voces que Armonizan nace de este proyecto Armonizar, busca específicamente acompañar a mujeres que lideran. Y una de las grandes preguntas a las que buscamos responder es cómo en el fondo transitamos por las emociones, qué elementos hacemos o a qué recurrimos para gestionar nuestras emociones cuando las cosas se ponen difíciles. ¡Wow! Entonces desde ahí es esta invitación. Bien, lo primero, antes de que comencemos esta revisión, quiero compartirte, estos son clásicos de las entrevistas, perfecto. El objeto con el cual te representas. ¿Y por qué? Desde el liderazgo, desde las emociones. Ya, es como súper especial. Realmente empecé a pensar, yo dije, ¿qué puede ser? Etcétera, y después dije, no, pero es algo que es muy mío, las llaves. Estilo San Pedro. O sea, totalmente. No solamente está el simbolismo propio de las llaves, que significa un montón de puertas y de alguna manera las distintas dimensiones que tenemos como mujeres. O sea, porque aquí está la casa, está el trabajo, el auto. Entonces, aquí hay un montón de cosas que definitivamente tienen que ver con esas puertas en las cuales vas entrando permanentemente. Pero no solo eso, porque es bastante pesado, sino que están las emociones. Para mí, de hecho, hay algunos que los pobres están como que le faltan una parte, pero es muy importante la presencialidad, porque para mí, o sea, yo soy una convencida de que el tema de las emociones es un tema transversal, no es un tema antojadizo, ni como lo digo, tal vez muy informalmente, no es un adornito más para el árbol de Pascua. Claro. Entonces, es algo que está en nosotros, es transversal, tiene que ver con todo lo que nos vamos conectando. Entonces, esas siempre están conmigo. De hecho, muchas veces, si en algún minuto se me llegan a quedar, saben al tiro que son mías, son de la Valentina por las emociones. Entonces, primero, un poco emociones, porque no siempre tenemos emociones placenteras, también hay displacenteras, y que es una gran invitación a conocernos más y a ver qué nos están queriendo decir, a qué nos convocan. Y por otro lado, algo que también conectado con el tema de las emociones, para mí es súper importante no perder la conexión con la infancia. De hecho, si uno mira mi oficina y ve muchas de las cosas que yo tengo, como buena profesora básica, tú lo sabes, aun cuando llevo bastante tiempo ya en la educación superior, es esa alma de niño. Porque el alma de niño tiene que ver con el jugar, con el conectarte, con la autenticidad, con lo espontáneo. El darse permiso. El darse permiso, el ser totalmente como realmente tú eres, el experimentar, el poder disfrutar en la forma más plena. Entonces, eso es muy importante, porque yo no quiero que el niño deje de ser el centro. Creo que una de las cosas importantes para nosotros también es no dejar de ser niños, porque el niño se sorprende, el niño disfruta, el niño se conecta, la niña. Entonces, eso es como la invitación, cómo lo tenemos en el alma. Y finalmente aquí hay un regalito de una amiga que tiene que ver con viajes. ¡Qué maravilla! Yo amo los viajes, porque siento que cada viaje es como una experiencia a conocerte, a darte cuenta de lo que significan otros lugares, cómo la gente vive, qué disfruta, lo que hace. Y siempre creo que tu alma se va alimentando frente a cada viaje y a cada nuevo grupo que conoces. Entonces siempre es algo que agradezco. Tenemos un invitado especial también. Es público. Absolutamente. Pero ya tenemos otro. Exacto. Es algo que agradezco, porque yo siento que
que uno en un viaje como que se renueva. Y por Dios que eso es importante. Sí, sí. Bueno, agradecerte aparte de los colores, ¿no? Ah, Es no, como, totalmente. Sí. tiene toda esa explosión de colores. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y eso de la emoción es intensamente. Sí, La película es súper recomendada, ya va en exacto. su segunda... Tercera versión. sí. Y súper recomendable para todo espectador. No, sí, además que cada vez que tú la ves vas a descubrir algo nuevo, Sí. algo nuevo que tiene que ver con cómo vemos las emociones, lo que las emociones nos dicen, lo que nos va pasando, a veces las creencias, los prejuicios que hay también Sí. respecto al tema del mundo emocional. Sí, es verdad. Sí, muchas veces tiene más que ver a veces con los temores del atrever a ver qué hay ahí, Sí. de encontrarnos, o lo que yo digo a veces como estar con nosotras mismas. No es fácil. No es fácil. Bien, nosotros vamos a pasar por 3 puntos en esta entrevista. El primero tiene que ver con el vínculo con el liderazgo, específicamente de la expertise también, que es lo que significa trabajar en educación superior y formación de docentes, específicamente en área emocional. Después vamos a pasar a situaciones más complejas y manejo emocional, de ahí desde qué implica, y finalmente las estrategias de autocuidado y gestión emocional que a lo mejor podrían surgir en la conversación. ¿Ya? En relación al primer punto, desde tu experiencia, ¿qué significa liderar en el ámbito universitario, especialmente en la formación de futuros profesores? Primero tiene que ver con una mirada que significa dónde estoy yo, qué es lo que quiero y cómo va a ser mi aporte. O sea, fundamental es cuando tú estás pensando para el día de mañana, más pronto, más lejos, ser un formador particularmente si lo pensamos en el ámbito de básica, un formador tienes que pensar por qué y para qué. Porque ahí hay muchas preguntas que requieren ser contestadas, desde no, porque el profesor es transformador, porque yo tuve un profe importante, porque yo quiero cambiar lo que viví, porque eso es muy importante porque va a estar íntimamente conectado con la intencionalidad que tú le des a lo que haces. No hay nada que sea neutro. Entonces, cuando uno es profesor, tú vas a tener que ir tomando un montón de decisiones desde ¿le doy espacio a esto? ¿No le doy espacio a esto? ¿Cómo me preocupo? ¿Cómo me ocupo de mis estudiantes? Entonces, el mirarte para adentro y tener claro que eso es a lo que te quieres dedicar y pensar que el profesor es maestro desde lo que es y cómo es un tema fundamental. No es un detalle, yo diría que es el alma. Entonces tiene que haber ese viaje hacia adentro para poder pensar, ok, ya, ¿cómo me voy a plantear frente a otro? Es como que no se puede actuar, ¿no? Es como la conexión con la esencia, ¿lo sientes así? Es absolutamente conectado con la esencia, porque yo diría que ser profesor es un tema absolutamente pleno. Entonces, no es una cosa que yo me ponga el delantal de enfermero o de enfermera, sino que tiene que ver cómo yo miro el mundo, lo que yo valoro, lo que es importante y también cómo quiero que la infancia viva. ¿Qué voy a ir favoreciendo? ¿Cómo van a ser mis clases? ¿Cómo también voy entendiendo elementos desde todo lo que significan los cambios? Claro. Absolutamente, desde cómo nos conectamos hoy día, desde cuál es el interés del otro, cómo voy comprendiendo que me tengo que construir, deconstruir, reconstruir permanentemente también, porque el tema es cómo llego a él y a ella, porque ellos son el centro, no soy yo el centro. Entonces eso significa estar permanentemente cuestionándote. Sí, me hace pensar mucho porque también rememoro cuando yo elegí por qué ser, ¿no? Profesora. Y claro, sí, es algo como muy profundo, el propósito. ¿Qué prácticas o herramientas consideras esenciales para que los profesores puedan liderar desde un lugar de conexión emocional con sus estudiantes? O sea, primero, sin duda, y es algo que conversamos mucho cuando me toca hacer trabajo desde la educación emocional, tanto para los profesores en formación como para profesores en ejercicio, etcétera, o profesores en un posgrado, es cómo me paro yo frente a las emociones. ¿Qué es una emoción para mí? O sea, ¿qué entiendo del mundo emocional? ¿Cómo lo veo? ¿Qué creo? Porque tú ahí tienes que mirarte, porque definitivamente la gran parte de nosotros, los que ya tenemos cierta edad, vivimos mucho tiempo con emociones absolutamente invisibilizadas. Y es más, ahí hay un montón de
de prejuicios donde lo emocional no había que tocarlo. Entonces ahí eso parte de, para yo poder validar el mundo emocional, es como yo me reconecto y entiendo que tengo emociones y reformulo lo que pienso respecto a las emociones. Son importantes porque son importantes. Hay emociones buenas o malas, porque hablan de positivas y negativas. ¿Estamos hablando de positivo como bueno y negativo como malo, o tiene que ver con otra cosa? Entonces, ahí hay un montón de elementos que tienen que ver con reconocer este mundo, con replantearme y alfabetizarme, y también la validación. Si yo no lo valido, no lo voy a hacer. Perfecto. Sí. Y que no pase lo del, no sé por qué conecte con ese concepto que es como el secuestro amigdalar, ¿no? Que creo que Goleman lo conoce, si no me equivoco. De que a veces nos vamos con la emoción y ya cuando nos venimos a dar cuenta, ya estamos entre medio de la tormenta. Sí, totalmente. Sobre situaciones complejas y de manejo emocional, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos emocionales que has enfrentado como profesora universitaria, o como, puedo ampliarlo a cualquier rango, pero como profe, ¿ya? ¿Y cómo lo manejaste? Wow, a ver. Si es que pudieras rememorar alguno. Que yo creo que han sido varios. Primero, hoy en día hay muchas cosas que tú no puedes dar por hecho. Y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la motivación. Con la motivación, o sea, yo tengo estudiantes de 20, 22, 23, 25 años, y tú dices, están estudiando para profe. Entonces, al tiro está como, no, si están interesados, es lo que ellos eligieron. ¿No? Hoy día la motivación no necesariamente es una, ¡oh, qué genial! No es una motivación que venga. Entonces, es cómo le vas haciendo sentido a cada uno. Y cómo también aprendes que lo que a ti es válido no es válido para el resto. Entonces, significa de pronto de construir un montón de prácticas que tú tienes y que tú les puedes tener un montón de cariño, y que significa... ya, partamos de nuevo, hagamos esto, o qué quieren hacer que pueda ser distinto. Plantéenme, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo lo mejoramos? Entonces, ahí hay un montón de cosas que también llama la atención. A mí, por ejemplo, me pasó, y fue algo que le sigo dando muchas vueltas, que yo tuve un proyecto el primer semestre que tenía que ver con realidad virtual. Perfecto. Yo dije, pero desde la perspectiva educativa, dije, qué genial, yo lo pensaba, claro, desde el yo, qué genial poder tener la posibilidad de ver lo que es la realidad virtual, meterte en un supermercado virtual y pensar y proyectarlo en primer año desde un punto de vista educativo. Le dije, es fantástico porque además te están mostrando las innovaciones, cómo lo puedo vivir, y había un espacio para cada uno, para que los alumnos fueran, vivieran la experiencia, etc. Y yo dije, claro, yo tengo 70 alumnos, 70 participantes. Tenían que inscribirse, había una agenda en los horarios que ellos querían, habían tutores para cuando ellos querían, para ponerle todos los óculos, etcétera. No se inscribían y no llegaban. Entonces, sí, entonces yo les decía a mis colegas, es que no me lo puedo creer, es que no se inscriben, le estamos abriendo el horario al que usted quiera. O sea, si usted quiere a las 5 de la tarde, vamos, le abrimos la sala a las 5 de la tarde, le mostramos todo, usted va a estar solo con nadie más. Y finalmente hubo que abrir los otros cursos, porque no todos se inscribieron, y no se inscribieron. Entonces, es como, ya, no puedes dar por sentado cosas que antes tú hubieses dado por sentado. Oye, pero ahí me surge otra pregunta, porque yo siempre asumo que cuando trabajamos con niños, uno puede influenciar en esa motivación, que es el foco que tú tienes. ¿Ya? Pero cuando estás trabajando con adultos, y ahí me voy a los conceptos a lo mejor de aprendizaje adulto también. Ajá. Si yo no veo el propósito, si yo no veo la funcionalidad, si yo no veo el impacto inmediato, muchas veces no me... ¿Cómo mueves a alguien que en sí mismo no tiene motivación en el fondo por algo que son oportunidades, que son... Y ahí entra un poco también a veces, no sé, algunos dicen son generaciones, pero ¿cómo lo haces para hacer florecer esa motivación en adultos? Porque ya tú trabajas con adultos. Sí. Tienes que, mucha conversación, mucha observación y mucha reflexión. Ver, a ver, qué cosas a ellos los inspiran, qué cosas, por ejemplo, los conectan, porque son súper variados además. Entonces también el tema es que lo que puede a este grupo hacerle mucho sentido, a este otro grupo no le hace. Claro. Y yo tengo 10 grupos, 15 grupos. Claro. Sí, si al final es...
Y en tu opinión, Valentina, con todo este entorno maravilloso que va a aparecer en cámara, ¿qué es lo más difícil de formar a futuros profesores en temáticas emocionales? ¿Qué resistencia o barreras suelen surgir? Que conecta mucho con la pregunta anterior. En estas nuevas generaciones. Es que primero que tú tienes que partir por todo un tema de alfabetización emocional. O sea, no podemos hablar de emociones si primero no he hecho esta mirada introspectiva de entender un poco qué son las emociones, cómo he vivido las emociones, qué entiendo de las emociones, cómo me conecto, me hacen sentido, les tengo miedo, porque ahí parte de todo. Entonces, es un trabajo contigo mismo. Entonces, tienes que partir por eso y después tienes que partir por reubicando el tema de cómo la emoción está presente en todo, como lo decía el mismo Humberto Maturana, es la forma en la que nos conectamos con el mundo, tiene que ver como todo lo que vamos sintiendo, porque es una reacción, entonces no es un tema anexo, es un tema propio. Entonces en ese sentido es, a ver, empezar a entender las emociones, empezar a darme cuenta en mi propio mundo dónde están y cómo a mí me van haciendo sentido las cosas y cómo efectivamente desde la primera persona, porque esto va a ser muy importante para los profesores, me doy cuenta que efectivamente inciden en mis conductas, inciden en mis comportamientos. O sea, como lo dice Malaisi, si yo estoy en modo creativo, si estoy con emociones placenteras, es un círculo virtuoso y eso es el aprendizaje. Entonces, si estoy en un modo defensa, tengo emociones displacenteras, claramente todo lo que significa la atención está puesta en otra cosa. Y ahí a veces es importante porque a veces persistimos con ciertas estrategias pensando que los alumnos ya se tienen que motivar porque están en el colegio y ya los perdimos, ya no están. Entonces ahí entra un montón de temas de la neurociencia, entra el tema del juego, entra el tema de hagamos un recreo, démonos un espacio. Sí, qué interesante. Malaisi, el argentino, ¿cierto? Sí, Malaisi, sí. Bien. Mira, conectando un poco con el proyecto de Armonizar, que a lo mejor tiene que ver con eso, si bien está dirigido a mujeres que lideran, normalmente son mujeres que lideran que también van conectadas con la profesión docente. Entonces es como un tránsito hacia allá y muchas veces nos hemos dado cuenta que, claro, hoy día a lo mejor dentro de los intereses, hoy día que estamos haciendo una transición también hacia un lado, no sé, pues estamos pasando de una administración municipal del establecimiento hoy día a algo mucho más, un organismo encargado, y que al parecer la crítica no es muy buena, no. Y nos conecta con esto del liderazgo, en el sentido de que yo tengo una apreciación, y lo vemos ahí en el proyecto, tú me podrías decir otra cosa, la mayoría de los problemas que atraviesan las mujeres que lideran, o cualquier persona que lidera instituciones, la mayoría de las dificultades no son técnicas. No. Yo digo, a veces puedes hacer el mejor PMO, ¿cierto?, en relación a lo que quieres hacer, y basta con que a alguien no le pareció un encuentro específico, un roce por la puerta, la silla no le pareció, como a veces pueden ser las cosas más insólitas. Así, un encuentro cercano. Y se te cayó el proyecto, se te cayó todo. Sí. A ver, ¿qué cosas de todo aquello? No, yo creo que tiene que ver en el fondo con que son temas y que el líder necesita, y un profesor también lidera de su sala, necesita muchas veces requerir elementos y habilidades que van más allá de lo técnico. Es que no muchas veces, siempre, porque primero tenemos que pensar que si bien hemos avanzado mucho en el posicionamiento de la mujer y mostrando las grandes capacidades que tenemos en muchas áreas, la mujer seguimos teniendo esta multidimensionalidad, que no es menor, el multitask. Entonces, que eres madre, que eres pareja, que eres amiga, que eres la profe, que eres la directora, el director, bueno, etcétera. Entonces, el tema es que además nos cuesta mucho en algunas cosas aprender a ir soltando y no priorizar. Entonces, estamos permanentemente con esto de, claro, ahora soy líder y más de todas estas cosas y ahora tengo 10. Ya, priorizo 10. Pero resulta que nada, y vuelvo a insistir en la idea, nada es neutro. O sea, priorizo esos 10, hay ciertas cosas que igual se te van a quedar rezagadas. Y también, claramente, las competencias es muy importante porque no toda la gente está dispuesta a cambiar. No toda la gente está dispuesta a sumarse a una idea o que le cambien su forma de trabajo. Entonces, es ahí donde está el tema de cómo concilio, cómo convoco
como establezco, como limito. Entonces, ese tema de las barreras, de hasta aquí, hasta allá, o de cuando de pronto decir esto se hace, es muy difícil porque además lleva costo. De repente, no, pero es que tú eres muy mandona, que tú eres acá, qué sé yo, no, pero es que ya se las creemos, porque es jefe. Entonces, todo eso es como parte importante porque la reflexión tiene que ser constante. ¿Cómo te vas mirando? A ver, ya, ok, he tenido problemas, pero ¿cómo enfrento esto? ¿Qué hago distinto? Sí, qué interesante, ¿eh? Claro, a veces queremos que la gente sea como nosotros queremos que sea, pero claro, es imposible. No, y eso, o sea, desde el punto de vista emocional también es súper interesante entender porque, a ver, si nos vamos al mundo de las emociones, a la gestión de las emociones, todos necesitamos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, para mí eso fue un tremendo aprendizaje. En lo puntual, porque por ejemplo mis hijos gestionan las emociones muy distintas que yo, entonces siempre mi primera intención siempre fue ir y abrazarlos, y ellos no quieren eso, quieren distancia, quieren estar solos, espacio. Yo no quiero espacio, yo quiero que alguien venga y que estemos ahí apegaditos, así como apañar, y fue no. Si le estoy dando espacio, no la estoy dejando sola o solo, es lo que él necesita. Entonces, en las formas de trabajo también hay mucho de eso. De repente lo que a ti te funciona fantástico, supongamos, tontera, un Excel, a otra no, es que no me hagas un Excel, yo trabajo en el Word o yo trabajo en el Drive. Y a veces son nimiedades, pero nimiedades que en el día a día además van sumando. Porque tú vienes, y lo dijiste al principio, tú no vienes de nada, vienes de situaciones en las que llegaste atrasado, de pronto... ¡Uy! Él quería aparecer en cámara. No, absolutamente, hace rato. Estoy buscando cómo. Te vamos a dejar un espacio aquí. Exacto, entonces son cosas que son súper importantes porque tú llegas ya con una cierta emocionalidad. Cómo despertaste la mañana, cómo dormiste, qué es lo que te pasó, etcétera. Entonces, o de repente te dijeron, ya, ¿sabes qué? Supongamos, tienes todo organizado, pero vas a tener otra reunión que antes no estaba. Entonces, ¿cómo eso te desperfiló toda la planificación y definitivamente terminó incidiendo? No, yo tenía todo tan organizado. Y desde el control que creemos que tenemos. Sí, pues, obviamente. En el punto 3, la invitación a estrategias de autocuidado y gestión emocional, para ir cerrando esta conversación. ¿Qué haces para cuidarte a ti misma mientras lideras y formas a otros? A ver, aprender a escuchar, aprender a pensar, aprender a callar y a esperar. Esperar me ha costado mucho. Y también aprender de pronto a darle espacio a la objetividad, sobre todo porque de pronto tienes un montón de información y claro, el mundo emocional, según cómo lo vayas gestionando y lo que estás sintiendo, y si no es en el momento adecuado, puede ser sumamente subjetivo y puede ser muy inflamatorio y puede ser tremendamente eruptivo, etcétera. ¿Cierto? Por ejemplo, como la rabia, que es tan importante como para cuando nos sentimos pasados a llevar. Entonces, eso es súper importante con los alumnos, porque los alumnos hoy día te van a decir cualquier cosa que sientan. Entonces, el asunto es como, ok, ya, no me gustó lo que dijo, no me gustó para nada, pero ok, tranquilo, entiendo, te pasa algo, hablemoslo después. Y volver a tomar eso, porque definitivamente hay cosas que también si está claro, o sea, un empujón, oye, ¿qué te pasa? Claro. Entonces, tenemos reacciones, las emociones son reacciones, entonces, frente a eso también tienes que aprender, son generaciones nuevas, son otra manera de mirar, entonces, cuando tú, y lo hablo también por mis hijos, cuando de repente te dicen una cosa es como, ¿qué? Entonces es como, ya, a ver, pauso, pongo todo, no siempre te resulta, claramente no te resulta siempre, pero yo creo que la reflexión es como súper importante, dónde persistir, dónde tratar de hacer cambios, dónde hacer una pausa, como para volver a intentarlo. Y acá, aprovechando el espacio con quienes nos conectamos desde lo mágico que nos ofrecen las tecnologías, ¿qué consejo le das a los profesores
para el desarrollo de su emocionalidad en su práctica pedagógica? Yo primero diría que hay algo que nos ha costado mucho y que nos sigue costando. Yo recuerdo haberlo como estudiado, analizado mucho durante la pandemia, y es que tenemos esta alma de héroes que no tiene límites, pero las cosas tienen límites. Y esto de repente del 24/7, yo me acuerdo muy claramente esto de la pandemia, o sea, entre la cocina, no lo digo particularmente en mi caso, porque mis hijos son más grandes, pero mujeres en la cocina, preparando, que con la cuna, con los dos niños acá, que la mascota, o sea, y no te preocupes, yo te contesto, te mando más rato, te llevo, qué sé yo, nos conectamos, o sea, cómo eres capaz de abrirte más allá incluso de repente de los límites que pueden ser saludables para entregar. Yo creo que ahí tenemos que replantearnos cómo tiene que ser esa entrega. Tiene que ser una entrega de que yo voy a dejar la vida por dártelo. Yo creo que el tema no va hasta allá, pero es un tema que te cuesta mucho. O sea, poner límite a los profesores nos cuesta. No contesto después de cierta hora, pero ahí hay un aspecto que tenemos que modelarlo y que pasa por nuestro propio trabajo, que es el autocuidado. ¿Cómo aprendo a poner límites? Porque además a veces haces un flaco favor, que piensan que pueden contar contigo 24/7, significa no priorizar o significa no hacerte validar también como profesional y que la otra persona entienda, o sea, y todos los profesionales de alguna manera esa marcada de cancha la tienen súper clara, nosotros tenemos que hacerlo. La entrega no va a cambiar, pero también tenemos que aprender el rol. Yo cuando salgo, y es una cosa que siempre los profes nos reímos, cuando un alumno está en el supermercado, como, ¿y usted compra? Sí, compro. Sí, sí, claro, tengo hijas, sí. Ay, ¿usted también tiene hijos? Sí, también tengo hijos. O sea, como, entonces hay un montón de cosas que de pronto pareciera que este rol docente te absorbe totalmente y es ahí donde tenemos que recordar lo que siempre le decimos a los alumnos, tenemos distintos roles. Porque también tienes que cuidarte a ti para poder cuidar a otros. Y no te tienes que sentir mal por eso. Entonces, ¿cómo me cuido para cuidar al otro? ¿Cómo me busco en mis espacios? ¿Cómo desde el cansancio voy buscando también cómo volver a oxigenarme? Porque claramente hoy día el tema de la educación es súper demandante en todo. Porque en lo anímico también, o sea, este tema de diversidad de los alumnos, si salieron adelante, no salieron adelante, que la familia, también muchas veces tú lo vas cargando, pero todos sabemos que con carga no se camina igual, entonces el tema es, hagámonos cargo, ocupémonos, no preocupémonos. Súper. Vale, ¿tú crees en el tarot? ¿Sabes algo? Poco sé del tarot. Yo también sé poco, pero me parecen muy gráficas. ¿Ya? Voy a mezclarlas. ¿Ya? Estos son solo arcanos mayores, por lo poco que he aprendido. ¿Ya? Pero quiero que elijas una carta, que veas cómo conectas con ella y cómo lo conectas con la conversación que tuvimos hoy día para cerrar. Ok, ya. Eso me gusta, porque me gusta, es como análisis de máquina. Exacto. Y en eso nos colaboran un poco. Así que ahí tú eliges. A ver, ¿cuál me está haciendo ojito? Exacto. ¿Y con cuál? Ahí sí después lo podemos mostrar. ¿Lo había escuchado? No. ¿No? Algo te No voy a entiendo decir. mucho de tarot. No, y además que debo reconocerlo, me da susto. Me da susto. Rueda de la fortuna. Rueda de la fortuna. Ya, primero, simplemente desde el nombre, después voy a hacer un análisis más de las imágenes de lo poco que entiendo. Yo creo que es una fortuna estar aquí y estar contigo, definitivamente. Sí, porque primero es un regalo a lo que estamos hablando, es decir, este espacio, haber tenido estos seres que están súper interesados en el tema también, y poder conectarte, digamos, respirar en otro ambiente, pausarte, sacar esas prisas que siempre tenemos, poder hablar de otras cosas que nos hacen también, que son tan importantes, pero parecieran ser más importantes discursivamente que las prácticas. Entonces, yo creo que es una fortuna este momento, porque es un momento mágico, un momento mágico de mirarse hacia adentro, de esta pausa, de cómo estoy viviendo, etcétera, y además conectarte con los espacios que de repente tienen tanto que entregarte, porque aquí está lleno de simbolismo. ¿Ya? Y partiendo por el fondo,
Sí, nuestra casa que nos une, nuestra casa de absolutamente. Después, a ver, ¿qué más veo? Veo una serpiente. Yo creo que la serpiente está, la pobre tiene mala fama, siempre está vinculada con el bien y el mal, pero yo no la quiero vincular con el bien y el mal, la quiero vincular con lo que puede ser positivo, lo que puede ser como desafiante. Yo creo que tenemos que aprender a no mirar siempre las cosas desde el mal, no estoy diciendo que sea fácil, para nada, pero ¿cómo es una invitación? O sea, en lo particular, sobre todo por experiencias estudiantiles, yo creo que muchas veces el colegio equivoca, los profes, esto de marcar tanto tu debilidad, tú eres malo para. Yo no creo en eso. Yo creo que el lenguaje crea mundo y hay que hablar tu desafío, porque el desafío te moviliza, no te deja ahí como pasmado con la sentencia de que tú eres malo para matemáticas, tú eres poco comprometido, tú eres desordenado. Entonces, en ese sentido, la serpiente vincularla con esta invitación de qué puedo hacer, y yo creo que definitivamente las emociones no son serpientes, o sea, no las tenemos que tener miedo, incluso aquellas, porque claro, la serpiente lógicamente tiene veneno, aquellas que históricamente nos dijeron que teníamos que tratar de evitar. O sea, para mí ha sido un tremendo hallazgo reencontrarme con la rabia. No es que las emociones hay que, todas se acogen, pero no es que valide hacer la rabia por cualquier cosa, sino entender que me está diciendo aprende a poner límites, a decir lo que para mí es justo, porque ahí también tenemos diversidad de mirada. Para ti algo puede ser justo y yo nunca me enteré que para ti eso tenía que ver con aquello. Entonces eso es un tema importante. Después, aquí sí que no sé, me perdí un poco en el tema de la globalidad. No es necesario que lo veas. Pero esto tiene que ver, claro, como con lanzar, me imagino, el mismo concepto, la fortuna de, ¿no? La apertura, el cierre y apertura de ciclo. Es que yo creo que estamos en un ciclo constante. Estamos en un ciclo constante porque nos van pasando cosas que de pronto nos hacen reiniciarnos, nos hacen detenernos, y las emociones son eso. Si uno está surfeando emociones, o sea, no es que esté todo el día con el smiley happy face, sino que también de pronto hay algo que me conecta, hay algo que me está cuestionando, hay algo que me molesta, y todo eso son distintas invitaciones, pero tienes que ser interactivo. O sea, no puedes ser pasivo frente a eso. Por eso también está muy conectado con este ciclo, que significa, yo lo veo así, como un autoconocimiento que no debe terminar y una búsqueda constante de respuestas. Interesante invitación, Interesante invitación. Oye, llegando al final de este espacio, agradecerte que te tenemos un regalito de armonizar ese proyecto que nace con harto impulso, con energía. Hoy día no podemos negar una posibilidad a través de las redes, lo que es internet, de poder llegar a diferentes espacios. Así que dejamos la invitación. Muchas gracias, Vale, por tu tiempo. Nos vamos a seguir viendo, y hay hartas cosas que ella también está haciendo. Invitarles a su espacio, invitarles también a las redes sociales, marilyncadis.armonizar, donde están el foco, y ahí pueden encontrar en otros espacios. Estamos trabajando poco a poco. Este es nuestro cuarto capítulo. Nos planteamos como objetivo uno mensual, así que ahí tendremos novedades en la medida que nos vaya pulsando y desafiando el tiempo. Que estén muy bien y cariños a todos. Gracias.